Las sílabas son como tipo fragmentos o pequeños cuadros en que podemos dividir una palabra, ¿ok? Como ven, llanta se puede dividir en dos partes, ¿no? Como dos cuadraditos, dos fragmentos, como le quieran decir. Llantas o ratón, ratón. Entonces, ah, entonces eso vendría siendo como más o menos lo que vendría siendo las sílabas en pocas palabras. ¿Ok? Supimos que para poder formar una sílaba en coreano se necesitaba de una consonante y una vocal. Así que al menos para que haya una sílaba en coreano debe haber una consonante más una vocal. ¿Ok? Esta que es la vocal O no es una sílaba, es solamente la vocal O. Y esta que es la consonante del circulito, pues ing, solamente es una consonante, pero no es una sílaba. ¿Ok? Vimos en total 6 tipos de sílabas, del 9 en total, son 9 en total. Hoy veremos los que faltan, los tres, ¿ok? Vimos este que es una consonante más una vocal vertical, ¿cierto? Y se lee de izquierda a derecha, a, ja. Vimos el segundo caso que es una consonante más una vocal horizontal, ¿cierto? Que se lee de arriba hacia abajo, u, nu. Vimos este tercer caso que vendría siendo una consonante más una vocal compuesta, por así decirlo técnicamente. Wa, mua, y este tipo de sílabas se lee de arriba hacia abajo, ¿cierto? Vimos este que vendría siendo ya el cual cuando ya sabíamos lo del babche, ¿no? La consonante final, ¿cierto? Y que también se lee de arriba hacia abajo. Al, sal. El quinto, ahí, ¿me siguen escuchando? Sí, Ok, bueno. Entonces una consonante más una vocal sí, horizontal más otra consonante, ¿cierto? El babchin. Un, ¿cierto? Este tipo de sílaba se lee de arriba hacia abajo. Y por último, el último tipo de sílaba es este, que es una consonante más una vocal compuesta. Y por último, una consonante de bajo, ¿cierto? Y se lee también de arriba hacia abajo. Wol, chol. Ok. Vimos el concepto de Babchin, que técnicamente es la consonante final, que se encuentra en la posición inferior, ¿cierto? Y que se puede, que tiene 7 sonidos, hay 7 sonidos en el Babchin, ¿cierto? Y que solamente las consonantes pueden estar debajo, pero jamás las vocales van a estar en esa posición, pues debajo jamás, ¿cierto? Entendimos que para sí o sí crear una sílaba en coreano, se debe tener una consonante y una vocal, ¿cierto que sí? ¿Y por qué es importante este tema de sílabas? Sencillo, porque pues para crear palabras en coreano es técnicamente la unión de sílabas, en pocas palabras. Así que digamos que yo puedo unir este tipo de sílaba con otro y ahí crearía una palabra en coreano, ¿cierto? Entonces por eso es importante que sepan como los tipos de sílabas que se pueden crear para poder crear lo que son palabras, ¿no? Y pues bueno, acá la demostración de lo de que es una vocal final, ¿no? ¿Cierto? La vocal final. Bueno, vimos los 7 sonidos del Babchin, que la Kyuk, Shuk y Sankyok. Cuando están de Babchin suena como K, la Nin suena como N de Babchin, pero eso sí, son sonidos cerrados, o sea, no es como tan marcada esa K, tampoco la N es muy marcada, o sea, es como decir ángel, ¿no? Esa N, ¿no? Ángel.
¿ok? Tanto tigu, shot, tang, shot, shoot, shoot, shoot y shoot, cuando están como batching, suena como T, una T cerrada, no tan fuerte ese sonido al final, como at, sí, más o menos, es el sonido que deben omitir, at, pat. El cuarto sonido de batching es del abrir, que suena como L, como la palabra ángel al final, ¿no? Ángel, ¿cierto? Ok, el quinto fue la min al final, que suena como M, ok. ¿Cierto? Tanto la put y la put suenan como P al final, una P cerrada, por así decirlo. Up, map, ¿cierto? Y ese sonido que es un poco complicado de emitir para algunos, que es de NG, que es como Kang, Nang, que yo les enseñé un truquito, ¿no? Que, que intentaran decir la Mango. palabra mango, pero sin pronunciar la vocal O, ¿cierto? ¿Quién está hablando? ¿Alguien habló? Creo que dijo con, si no estoy mal. Con, sí, es el sonido de NG. Y pues bueno, yo les di, pues técnicamente les puse la tabla en pocas palabras, con todas las consonantes y su sonido al inicio, en el medio y al final, ¿cierto? Consonantes simples o planas, consonantes aspiradas, ¿cierto? Y consonantes tensas, ¿ok? Las consonantes tensas también pueden ir de Babchin, ¿ok? Pero no todas se utilizan. Por ejemplo, la Sampyut no se usa como Babchin, la Santgut tampoco se utiliza como Babchin y la Sanchut tampoco se utiliza como Babchin, solamente se utiliza la Sankyok y Sanshut. Y Sankyok como Wapchin suena como K, perdón, Sankyok suena como K y Sanshut como Wapchin suena como T, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, que esas tres no se utilizan. Pues bueno, ya pasando en materia del día de hoy, quisiera preguntar si tiene alguna duda de la clase anterior, que me la digan en este momentico. No, hasta ¿No ahora tiene todo ninguna bien. duda de la clase anterior? Ok, perfecto. Bueno, bueno, ok, hoy vamos a ver la segunda parte de sílabas en coreano, el doble babchin y dos reglas de pronunciación. Bueno, ok, ¿qué es el doble babchin? Ok, no hay que confundir lo que es la doble, pues, la doble consonante, pues, ajá, como santigu, ¿cierto? La doble con lo que es el doble babchin, ok, no hay que confundir eso. Ah, que porque hay dos K, dos T, entonces eso vendría siendo el doble babchin. No, eso no es el doble babchin. Es todo el contrario. Es técnicamente dos, por así decirlo, dos consonantes diferentes eh, debajo, en pocas palabras. No iguales, sino dos consonantes diferentes, ¿cierto? Aunque bueno, lo que son las consonantes dobles, que cuando van debajo, bueno, solamente hay dos que pueden estar debajo. También se considera como un tipo de doble babchin, pero pues el que es dos consonantes diferentes debajo, es más diferente que tener dos consonantes iguales debajo, ¿cierto? Y pues bueno, como ven, aquí hay palabras que ven que hay como dos consonantes debajo. Se pueden apreciar, son dos consonantes diferentes. Miren, está la put y la shut.
Después está la RIL y la MIL, o está la RIL y la PIL. Como ven, son dos consonantes debajo, pero no son iguales como en el caso de doble consonante, ¿cierto? No son iguales, son dos diferentes. Ok, pero bueno, ustedes me dirán, ¿cómo voy a yo a pronunciar dos consonantes diferentes debajo? Ya sé, suena muy loco, ¿no? Es más sencillo de lo que parece. Solo se pronuncia una, es decir, solamente se va a pronunciar una consonante de las dos que hay debajo. Solamente se va a pronunciar una nada más. Así que por eso se hace más fácil la pronunciación, porque es imposible poder, pues, si yo pronunciara eso de las dos, es completamente imposible, es muy difícil la pronunciación. Si yo pronunciara las dos consonantes que están debajo, solo se pronunciaría una. Y esa es la regla del doble Babkin. Solo se pronuncia una consonante de las dos consonantes diferentes que hay debajo, ¿cierto? ¿Alguna duda con eso de que solamente se pronuncia una sola de las dos consonantes diferentes que hay debajo? ¿Tienen alguna duda con eso? Creo que no. ¿Entienden o no? Ok, Sí, profe, bueno, se entiende. ¿Cuál sería la que se bueno, pronuncia? ya vamos para ahí. En el WH hay solamente 11 combinaciones posibles. O sea, no es que ustedes vayan a comer a todas las consonantes y que las vamos a duplicar. Bueno, que pongo la R y después la, no sé, la S. Porque sí, porque pueden haber dos consonantes debajo diferentes. No, así no funciona el WH. Solamente hay 11 combinaciones posibles, ¿ok? Y fuera de estas combinaciones, pues si hay, o sea, si se ponen a inventar otras combinaciones fuera de estas 11, esas no existen, ¿ok? Esas no existen. Así que por eso se tienen que grabar, pues, solamente estas 11 combinaciones posibles que existen, nada más, ¿ok? Y pues bueno, son todas estas, son muchos, la verdad que sí. Cute más shot, neon más shoot, neon más cute, real más cute, real más mean, real más cute, real más shot, real más cute, real más cute, real más cute, bueno, y cute más shit, perdón. Ok, y precisamente como les dije, de todas esas 11 combinaciones, pues están organizadas como en dos grupos. Las que se lee la primera consonante y las que se lee la segunda consonante. Como ven, son más las que se lee la primera consonante, ¿cierto? Son como en total 3, 6, como 8 que se leen la primera consonante. 8 de esas 11 combinaciones posibles que hay en el doble batch, que se lee la primera consonante. Y hay 3 que se lee la segunda consonante, ¿ok? Pero eso sí, es más complicado si ustedes se ponen a grabarse, que me voy a poner a grabarme todas las combinaciones que sale la primera consonante, ¿ok? La verdad es que yo aconsejo un tip, es que se aprendan el, las que se leen la segunda consonante, ¿ok? Cuando se las aprendan va a ser más fácil, porque cuando no vean una combinación de las que se lee la segunda consonante, van a saber que pues será la primera consonante. Así que es como un truquito ahí que se aprendan las que se lee la segunda consonante, porque pues ahí va a ser más fácil, son solamente 3 combinaciones. Y si ustedes se la saben, pues van a saber que si encuentran una combinación diferente pues se va a leer la primera consonante, ¿ok? No me enredé
mucho ahí, díganmelo, háganmelo saber si entendieron eso, ese truquito. Sí, entendí muy bien. Perfecto. Ok. Yo también he entendido bien. No veo el chat, así que no sé. Ok. Bueno, como les digo, el tip es acordarse de las que se ve la segunda consonante, que son, pues, la riel más la kyok, riel más la min y riel más la pyu, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos, ¿ok? El primero, la combinación de kyok más shot, ¿ok? Aquí es una de las que se lee la primera consonante, así que esa sílaba que es de N más A más debajo, kyot más shot, se leería como nak, nak, ¿cierto? Nak. ¿Ok? El segundo ejemplo, que es de la combinación de neon más chut, ¿ok? Aquí también igual se lee la primera consonante, así que ahí se leería como an, ¿ok? An. Bueno, ahora, el tercer ejemplo, que es la combinación entre neon más cute, igual también se lee la primera consonante, o sea, la neon, así que esa sílaba se leería como man, man, ¿cierto? El cuarto ejemplo, que es la combinación entre real más kyok, aquí pues cambia, ¿no? Aquí ya se leería pues lo que sería la segunda consonante, así que esa sílaba se leería como tak, tak, ¿cierto? El quinto ejemplo, que es la combinación entre real más min, aquí también cambia, ¿ok? Aquí también vendría siendo como la doble, o sea, se leería la segunda consonante, entonces eso se lee como sam, ¿cierto? El sexto ejemplo, que es la combinación entre real más pube, aquí también se lee la primera consonante, así que esa sílaba se lee como tall, tall, ¿cierto? Séptimo ejemplo, combinación entre real más shot. Aquí se lee lo que vendría siendo la primera consonante, así que esa sílaba se lee como col, col, ¿cierto? Col. El octavo ejemplo, que es la combinación entre real más tooth, aquí igual se lee la primera consonante, ¿cierto? Que vendría siendo la real, así que esa sílaba se pronuncia como hal, hal. El noveno ejemplo, que es la combinación entre real y pute, aquí sí se lee la segunda consonante, o sea, la pute, así que eso se lee como up, ¿cierto? Recuerden que lo que es real más pute, real más min y real más kyok suena la segunda consonante, ¿cierto? Las tres combinaciones que suena la segunda consonante, las que deberían acordarse para poder, por así decirlo, ser más fácil grabárselo del doble Babchin. El décimo ejemplo, que es la combinación entre real más cute, aquí suena la primera consonante, o sea, la real. Así que esa sílaba se lee chill, chill. Y el último ejemplo, que es pute más shot, se lee la primera consonante, o sea, la pute, así que esa sílaba se lee como up, up. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profesora. Sí, sí.
Ok, bueno. Ahora sí, pues veamos las últimas sílabas que nos faltaban el día de hoy. Ok, recuerden que son 9 tipos de sílabas para crear en coreano. Ok, esta que vendría siendo técnicamente, pues ya vendría siendo una consonante. Después viene una vocal vertical y abajo, pues dos vocales, son dos consonantes. Ok, aquí, por ejemplo. Ok, esto se pronunciaría el primer tipo, que es A, técnicamente, más real y mean, pues ahí solamente suena la M, así que sería am. Y el segundo, ya con la consonante, que es shield más A más real más mean, ahí también se lee solamente la M, así que sería sam, ¿cierto? Este tipo de sílaba también se lee de arriba hacia abajo. Ahora vamos a poner a prueba si es que se acuerdan de los 3 tipos que se lee la segunda consonante. Ok. Así que, ¿quién se atreve a leer este tipo de sílaba, por así decirlo? ¿Quién se atreve a leerlo? Hay 3 combinaciones que se lee la segunda consonante. Si se sabrían eso, ahorita las repito. Bueno, los ¿Quieres voy a que repetir leamos? porque soy buena y porque es un tema. Sí, alguna que sepa leer este tipo de sílaba, que intente. ¿Quién se Pero atreve? solo, O si no, yo repito los 3. ¿quieres que leamos los tres de abajo? O sea, que los tres que se decían solamente la segunda o que leamos todo. Que todos, para ver si entendieron el truquito. Yo me acuerdo de dos, el tercero no. Bueno, Sería, intenta pues leerlo. a ver, sería mal, em, era ya, pia, pia, piap, piap, em, chen, no, check, la R, la K. Esa era la que se lee la segunda, pero... Ah, se me achicó la pantalla. Sería chat. Ok, continúa. No. Ay, Bueno, ya sé qué voy a hacer para que todos puedan participar. La verdad es que eso no se lo aprende uno en un momentico, ¿ok? Digamos que miren lo que voy a hacer. La primera sílaba, yo voy a decir 2 posibilidades, Dios, y ustedes me van a decir cuál es la correcta, ¿ok? Recuerden que solo se lee una, pero pues vamos a ver si se acuerdan bien de las 3 combinaciones que se lee la segunda consonante, ¿ok? Bueno, la primera sílaba, ¿ok? Se lee mal o map. Uno o mal. dos. Dos. Uno. Mal. Dos. No, se lee como dos, se lee map. Map. Ok, la segunda sílaba se lee como piap, piap o piat, piat. ¿Cuál de las dos? La primera. La primera. Muy bien, piap. Ahora, la tercera sílaba se lee como chel o check.
¿Cuál de las dos? Check. Chep. 2. La número 2. Muy bien, check. La tercera, no, perdón, la cuarta sílaba se lee como bien, bien o riet, riet. ¿Cuál de las dos? Bien. 2. Bien. Year. Esperen que no escucho. Vuelvan a repetir. ¿Cuál? ¿Rien o riet? La primera. Bien. La segunda. La La primera. primera. Se lee la primera. Rien, rien. Así es como se lee. La quinta sílaba. Nen o net. ¿Cuál de las dos? La primera. Nen. La primera. Muy bien. Nen. Exacto. Ahora, la sexta sílaba se lee como tiel o tiem. ¿Cuál? Segunda. La segunda. Bien. Muy bien, tiem. Si ven por qué les digo que el truquito vale la pena. Sí. Ok. Si ven, por eso les digo. Ok, la séptima sílaba se lee como sol o sop. ¿Cuál de las dos? Sol. Muy bien, sol. Muy bien. La octava sílaba se lee como giol o giot. Hyol, Giol. Segunda. the first La one. primera. Giol. Giol, muy bien, la primera, giol. Y la última se lee como chill o tit. Tit, perdón. La primera. Chill. Muy bien, chill. Muy bien. Por eso les digo que el truquito vale la pena. Ok. Una manzana. No hay manzana. Lo que sea entonces. A lo que sea, lo que puedas decir. Ah. ¿Verdad? Ok, bueno, ahora la sílaba número 8, que vendría siendo una consonante más una vocal horizontal, y pues debajo, pues que tenemos dos consonantes. Ok, bueno, acá como les dije, las consonantes dobles pueden estar debajo también y podrían ser como un tipo de doble Babjin. La diferencia es que estas pues son dos iguales y las otras combinaciones son dos vocales, perdón, consonantes diferentes, ¿cierto? Y como les dije, lo que es Sangshiot, esa se lee como T cuando está de Babjin, así que esto en el primer caso se lee Ot y en el otro Kot, Kot, ¿cierto? Kot. Igualmente, ese tipo de sílabas se lee de arriba hacia abajo. Ok, ahora, ¿quién se atreve a leer? ¿Quién se atreve a leer? Ya ahí practicamos un poquito el truquito de arriba. Ahora, ¿quién se atrevería a leer esto? Tall sería. Muy bien. ¿Quién Young, más? ¿Quién lee? Muy bien. Giol. Pion. sí. Oh, yes. ¿Quién lee la tercera sílaba? Que es K y mala consonante. Kul. Ah, no. En esa se lee la segunda. Entonces, ¿cómo sería? Kup. Kup. Muy bien. K, K, ¿cierto? K. Kup. La tensa, esa K muy tensa. K, K, ¿cierto? ¿Quién lee la cuarta sílaba? ¿Quién está leyendo la
cuarta sílaba. Muy bien. Puk, puk, ¿cierto? Ok, ¿quién lee la última sílaba? Till. Muy bien. Tir. ¿Sí ven? El truquito vale la pena muchísimo. Ok. Ahora el último tipo de sílaba que vendría siendo una consonante más una vocal compuesta y debajo dos consonantes, o sea, doble Babchin. ¿Ok? Igualmente este tipo de sílaba se lee de arriba hacia abajo. ¿Ok? Aquí tenemos un doble Babchin que se lee la primera consonante, así que sería wen, ¿cierto? Wen. Igualmente en la otra sería quen, ¿cierto? Quen. Y pues bueno, ¿quién se atreve a leerlo? Aquí ya es con las consonantes compuestas, ¿ok? ¿Quién se atreve a leer esto? No me diga que se les olvidó las vocales compuestas, seguro. ¿Se les olvidaron? Ah, increíble. Juan, Muy bien, Juan. Se lee como T Shot. Ok, Mot. bueno, está debajo. Mod, muy bien. Siguiente. ¿Quién lee la tercera? No wen. No, es Nuik, Nuik. Esa es Ui, Mix. Nuik. Ujú. ¿Quién lee la cuarta? Sí, que es esa ru, y más la consonante que se lee, la única. Chill. ¿Cómo se lee? Chim. Chim. Espérate, ¿dijiste chim? ¿Qué parte de que no? Que es la combinación entre la O y la I, pero no, no se pronuncia así, se dice chuen, ue, ¿se les olvidó? Chuen, Sí. cuidado con eso, chuen. Ok, la otra, ¿quién la lee? Tue 12, más que, muy 12, bien, 12, 12, muy bien. Y bueno, la otra que le sigue, sweat, esa es muy fácil. Muy bien, suec. Muy bien. Y por la última, que nadie la ha leído, nadie se ha atrevido a leerla, que es con esa vocal. ¿Quién will, la lee? ¿Cómo se lee? Green. Muy bien. Real, real, ¿cierto? Real. Y pues bueno, ahora sí, llega lo que vendría siendo como que el final. Ok, vimos muchas cosas interesantes, ¿no? Vimos ya los últimos tipos de sílabas y vimos que pues existe, que puede haber dos consonantes debajo, ¿cierto? Pero eso sí, solamente se va a leer una, ¿ok? Y, eso sí, les diré que otra cosita, esto de doble con Bapchi no es muy usado, la verdad, hay 11 combinaciones, pero la verdad es que la mayoría de palabras no se utiliza mucho las 11 combinaciones, pero aún así hay que tenerlas en cuenta, ¿ok? A pesar de que no se utilicen mucho en muchas palabras, pero aún así hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, ahora sí pasando a lo que vendría siendo unas reglas de pronunciación que ven, bueno, son las reglas de pronunciación, bueno, es como un previo, por así decirlo, porque no crean. Bueno, las reglas de pronunciación, en pocas palabras, es como, pues sí, son reglas, obvio,
pero en coreano son muy necesarias porque, bueno, como aquí existen tipos de acentos, ¿no? El que habla el argentino, el mexicano, el español de España, ajá. Y existen palabras que uno escucha y uno no sabe qué significa, pero en España significa una cosa y aquí, por ejemplo, aguacate. En Perú se dice palta o en otra parte Falta. también se dice palta, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, eso, y bueno, ¿a qué voy con esto? Es que en Corea del Sur existe algo parecido, pero no con acentos, sino dialectos, ¿ok? Hay en diferentes, dependiendo de la ciudad, hay palabras que significan una cosa diferente, así como palta, aguacate, ¿ok? Ok, pero sí o sí está entendido que el idioma coreano al momento de hablarlo es muy fluido y los coreanos nativos hablan muy rápido, ¿ok? Demasiado, diría yo. Por eso es que existen las reglas de pronunciación, que técnicamente ayudan a la pronunciación para que sea más sencilla, más rápida, y así tú puedes hablar rápido, en pocas palabras. Entonces, por eso es que es importante el tema de las reglas de pronunciación, ¿ok? Que es como un dolorcito de cabeza para nosotros los que estudiamos coreano. Lo digo por experiencia, porque a mí todavía me cuesta estas reglas tan hermosas y eso que hay gente que no las practica y yo en lo personal sí las practico porque pues, ajá, hay, un idioma se habla, no es que se tiene ahí escrito. Bueno, también se escribe, pero normalmente se habla, así que por eso es importante que aprendan bien lo de las reglas de pronunciación. Y pues bueno, vamos a ver la primera, el que es llamada también como sonido de enlace, que técnicamente es que, ¿qué pasaría si después de un doble babchin o un babchin normal, o sea, una consonante de bajos normal, o una consonante doble de bajo, o el doble babchin que vimos hoy? ¿Qué pasaría si la sílaba siguiente, pues, o sea, que si le sigue una vocal, qué pasaría? ¿Ok? Bueno, en el caso de doble babchin, eh, la doble consonante pasa a darle sonido a la vocal, ¿ok? Como lo ven ahí. Así que esa sílaba no se lee an a, no, o sea, no, se lee an ya, ¿ok? Esa doble consonante le da sonido a la vocal, por eso se dice sonido de enlace, se entrelaza los sonidos. Entonces, esa sílaba se lee an ya, ¿cierto? Igualmente, eso también pasa cuando hay una doble, bueno, una consonante doble debajo y siguiente le sigue una vocal. Igualmente eso pasa, entonces esa sílaba no se lee it, que, no, se dice, se lee que, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, eso también pasa. ¿Y qué pasa cuando hay un doble batching? Bueno, perdón, un batching normal debajo y le sigue una vocal. Pues también pasa lo del sonido de enlace, que pasa esa NIN a darle sonido a esa vocal. Así que se leería como Ana, ¿ok? No a, sino Ana. Así que el nombre Ana se puede escribir de las dos maneras, porque de las dos maneras se va a pronunciar como Ana, ¿ok? Ana. No sé si me hice entender aquí con el sonido de enlace. Háganmelo saber en este momentico si entendieron eso. Sí, sí se entendió. Sí, ya lo había visto eso, así que ahora entiendo mucho mejor. No, yo no entendí esa parte del... O sea, que hay dos formas que se puede escribir la palabra y se pronuncia igual. Yo tampoco entendí. Sí, en pocas palabras. Ok, bueno. La cuestión es que ahorita vimos lo que es el doble batching, pero en sílabas así que no les, o sea, sílabas simples, ¿no? Así. Como ven, no le sigue una vocal, pues no le sigue una sílaba al lado, otra sílaba, por así decirlo. No le sigue, así que normal, sigue la regla que ya hemos visto. Pan, mot, ajá, sigue la regla que ya hemos visto
de que se lee esta consonante, solo una, pero va a cambiar la pronunciación al momento de que le siga ya, por así decirlo, otra sílaba. En este caso, una sílaba que contiene pues una vocal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Sencillo. Normalmente, bueno, esta sílaba que es A más debajo ñun más chid, ¿cierto? Si estuviera sola, sin la vocal de al lado, se lee como an, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Pero como esa vocal está al ladito, lo que sucede es que la primera consonante de ese doble babchin se queda y la segunda consonante pasa a darle sonido a la vocal. Así que, Una pregunta, lo que está en paréntesis es cómo se pronunciaría, no cómo se sí, escribe. exacto. Así Ah, es como se pronunciaría. Como ven, la chut pasó a darle sonido a la vocal, ¿ok? Entonces, esa palabra, por así decirlo, o bueno, esas dos sílabas, ¿cierto? una Se pregunta, lee anja, anja. una pregunta. Dime. Ya, eso sería con una palabra, digamos que esa es una palabra compuesta, o sea, un poquito más larga. Y, Sí, pero ¿pasaría con una palabra o pasaría, por ejemplo, hasta el cuadrito chiquito y ahí viene otra palabra que no tiene nada que ver con esa? ¿Cómo se pronunciaría? No sé si me hice entender. a ver, déjame ver si entiendo tu pregunta. Ok, esto sí es una palabra, anja, que significa el verbo sentar, ¿ok? Tú le puedes decir a tu perro, anja, siéntate, ¿no? Es como técnicamente, eso, anja, viene del verbo sentarse, ¿ok? Más o menos yo entendía lo que tú te referías, era de que, ¿qué pasaría? Que digamos que, por ejemplo, puerta se dice moon, ¿ok? Y si al lado viniera otra palabra completamente diferente, ¿ok? Pero que empieza por vocal, por ejemplo, a ver, yam, si no estoy mal, yam, que creo que significa cebra, si no estoy mal, yam, algo así. O era cabra, no, era cabra, yam, ¿cierto? Eso empieza por vocal, ¿ok? Entonces, moon y yam. Ok, son dos palabras muy diferentes, moon, puerta, y yam, o sea, ya más m debajo, ¿cierto? Ajá, no las uno, o sí. El sonido normalmente No, pronuncia. no, ahí no se unen porque son dos palabras muy diferentes. Ok, Ok, sí. el sonido de enlace Ajá, ocurre es técnicamente cuando es la palabra completa, por ejemplo, ahí. Eso es una sola palabra, ¿ok? El sonido de enlace ocurre cuando es una sola palabra, no que cuando se van a juntar dos, ¿ok? No, no dos palabras, sino el sonido de enlace, ¿qué es? Técnicamente, pues le da sonido la consonante a la vocal, pero es porque eso ocurre en una sola palabra, no es que vaya a ocurrir al momento de unir varias palabras. Ustedes saben que las palabras en coreano, ¿cómo se forman? Mediante sílabas, una sílaba más otra sílaba. Entonces, el sonido de enlace solamente va a ocurrir cuando sea eh, una palabra, pues cuando ocurra en una palabra o en una unión de sílabas que forman una palabra solamente. ¿Ok? Bueno, ocurre en una palabra que es la unión de varias sílabas, ¿no? O ocurre en gramáticas, ¿ok? Eso es otro tema más avanzado, las gramáticas, ¿ok? Pero eso de que una palabra más otra palabra que le sigue por vocal, o sea, dos palabras diferentes, no, ahí no ocurre lo de que el sonido de enlace, que es otro nombre que le dan a este tipo de regla de pronunciación, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, es entre palabras, ¿ok? Y entre gramáticas. Bueno, entre una palabra, metido en una palabra, pues, y en gramáticas, pero
En lo que son palabras separadas, no, eso no. Es una palabra. No sé si me hice entender ahora. Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, como les decía, con el doble babchin, la segunda consonante le da sonido a la vocal, entonces por eso se lee anya. Y con, bueno, si tuviéramos una consonante doble debajo, igualmente esa doble consonante pasa a darle sonido a la vocal. Por eso se lee como islke, que significa estaré aquí, por así decirlo. Por ejemplo, ahí les podría explicar, por ejemplo, ahí hay una gramática, ¿ok? El verbo ita es el verbo estar, y la gramática es el que, ¿ok? El que. Ok. Esa gramática es utilizada, pues, más o menos, como ven, aquí estaré, es como, por así decirlo, como un tipo de acción, o sea, es como, Una es una pregunta. gramática utilizada para el futuro, Yo sé que te sí. referías a que era infinitivo, ¿o no? Sí, o sea, ita es el infinitivo, ¿no? El verbo es estar en infinitivo, ita, como lo están escuchando en este momentico. Pero se le agregó a ese verbo el que, ¿ok? Se le agregó esa gramática que es la gramática de futuro, ¿ok? Cómo conjugar un verbo en futuro. Yo caminaré y así, ¿ok? Como les digo, lo que es el sonido de enlace funciona también en las gramáticas, como lo ven, ¿ok? Pero igualmente sigue siendo pues una palabra, en pocas palabras, aquí estaré, el verbo estar, pero en futuro sigue siendo una palabra, no unión de dos palabras, ¿ok? Pregunta, es como Es que, una conjugación. sí, es como una conjugación, exacto, es como una conjugación. Y pues bueno, aquí el tercer ejemplo, Ana, ¿cierto? Pues bueno, como ven, la NID pasa igualmente a darle sonido a la vocal, ¿ok? Entonces, por eso se lee Ana, no a, o sea, si leo por separado esas dos sílabas sería a, pero no, eso no se lee así, se lee como Ana, ¿ok? Ahora ya no sé si me hice entender ahí, ¿entendieron lo del sonido de enlace? Yes. Dependiendo de si hay un doble babchin o un babchin o consonante doble debajo, ¿sí entendieron? Contarle que los que tengan micrófono, por favor, digan. Sí, yo sí. ¿Y las demás? Las que ahorita dijeron que no habían entendido. Ya entendimos. Yo sí entendí. ¿No te escuchan? Ya me quedó más claro. Ok, perfecto. Es sencillo, o sea, es como pasar la consonante a darle sonido a la vocal. Ahora viene otra reglita. La verdad, se me olvidó el nombre, como le decían, pero técnicamente es qué pasaría si le sigue, en vez de eso, en vez de seguirle una vocal a un babchin, doble babchin o una consonante doble debajo, en vez de seguirle una vocal, esta vez le seguirá una consonante, ¿ok? Una consonante. Pero eso sí, solamente, esta regla es como estricta, ¿ok? Es específica. ¿Qué pasaría? Solamente aplica cuando le sigue una consonante. ¿Cuál? Solo 5 consonantes, ¿ok? Digamos que se encuentran con una sílaba que tiene pues doble babchin o un solo babchin, ¿cierto? O doble consonante final, ¿ok? Pero si solamente le siguen estas 5 consonantes. Chigut,
pyut, kyok, chut y shot, ¿ok? La S, la T suave, la K suave, la CH suave y la P suave, ¿ok? Si a una sílaba, aquí lo van a entender mejor, si a una sílaba que está compuesta por doble babchin o un babchin debajo o una consonante doble debajo, le sigue alguna de estas consonantes que acabo de decir, cute, kyok, ¿cierto? Shoot, shot, too good. ¿Qué va a pasar? Es muy fácil. Ese sonido de too good o kyok o shot o shoot se va a duplicar, ¿ok? Se va a duplicar. Así que esta palabra es una palabra, ¿ok? Que es anta, que es el verbo sentarse, ¿ok? Como ven, está compuesto por dos sílabas, ¿cierto? Una sílaba que tiene, pues, una consonante más una vocal vertical más doble babchin. Y después le viene otra sílaba que es una consonante más una vocal vertical, ¿ok? Hay dos sílabas, ¿ok? La primera sílaba se lee como ya lo hemos aprendido. En este caso se leería una vocal normal, o sea, solamente, perdón, solamente se lee una consonante, o sea, la N, ¿cierto? An, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la siguiente sílaba que es da, ¿cierto? Como les digo, el sonido se duplica, así que no se va a leer como anda, no, se lee anta, anta. ¿Ok? Igualmente, digamos que estuviera la kyok. Igualmente, no se leería como anga, no, se leería como anka. ¿Ok? Es como que se convierte en la doble, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, pero solamente cuando le sigue una consonante que pues tenga su variante doble. Y ustedes saben que solamente hay 5 consonantes que se pueden duplicar, ¿no? Pues 5 consonantes dobles, ¿ok? Como ven en el primer ejemplo, tenemos con doble babchin. Entonces se duplicó, entonces sería anta, ¿cierto? El segundo ejemplo, aquí tenemos el babchin normal, que tenemos chut debajo. Y bueno, esta es una palabra, mata, que es como cierto, sí, es como cierto, por así decirlo, eso significa. También está compuesto por dos sílabas. La primera es la mien más una vocal, bueno, es una consonante más una vocal vertical, o sea, la A, y más una consonante final, que es la chut. Y pues la otra sílaba es una consonante más una vocal vertical, ¿cierto? Ta. Igualmente aquí, ¿qué pasa? Se duplica lo que vendría siendo la chigut, se pasa a shan chigut, san chigut. Entonces, esa palabra se leería mata, mata, ¿cierto? Mata. Rápido sería, mata, ¿cierto? Mata. Cuando tú quieras decir, cierto, me acordé de algo, mata. Creo que los que ven series, creo que han escuchado mucho eso. Mata, si es Sí, que han visto. bastante. Ok, bastante, ¿no? Mata. Sí. O cuando se Entonces, como ven. sorprenden. Ajá, exacto. Igualmente, ¿qué pasa cuando hay una consonante doble debajo? Ok, como el tercer ejemplo, que es la palabra. ¿Cuánto? Bueno, vamos a ver. Bueno, esta palabra ita es el verbo tener, haber y existir. Bueno, es el verbo existencia que sirve para decir que tengo algo, hay algo y pues ajá. Después lo veremos más a fondo.
la cuestión es que aquí hay doble consonante, o sea, la sanshot debajo, y le sigue una tigut, ¿ok? Igualmente se duplica, así que no se dice ita, no, se dice ita, ¿ok? No sé si me hice entender ahí. ¿Sí entendieron eso del doble sonido? O sea, que se duplica. Yo sí entendí. Ya, ¿por qué se duplica? No entendí esa parte. ¿Con qué tipo de consonante? ¿Por qué se duplica? Es por la pronunciación, por el más fácil la pronunciación, ¿ok? Por ejemplo, si yo dijera anda, se hace como un poquito de aire o un tipo de espacio en la pronunciación, anda, se hace un tipo de espacio, ¿ok? Y eso no puede ocurrir en el coreano es muy fluido, entonces es más fácil decir anda, perdón, es más fácil decir anda que anda, ¿ok? Como les digo, las reglas de pronunciación es como algo fijo, ¿ok? Es algo fijo, la verdad hay veces que no tiene explicación alguna el por qué existen o por qué esto se lee así, pero la cuestión es que las tenemos que saber y las tenemos que grabar. Es algo fijo que no se puede cambiar, hay veces no tiene explicación, como ven, es algo que pues sí o sí se creó y se quedó así y tenemos que saberlas y por eso les digo, es un dolor de cabeza. Y pues bueno, no sé si alguien tenga más dudas sobre esta última regla de pronunciación. ¿Y eso con qué solamente pasa? Con las que estaban arriba. Como les digo, solamente pasa si les sigue una de las consonantes que se pueden duplicar, o sea, la chigos, shiot, shield, shield o shield, o sea, son 5 que solamente se pueden duplicar. Y también pasa, bueno, esta regla solamente aplica para algunas, o sea, para algunas combinaciones de doble babchin y algunas consonantes, ¿ok? Porque cuando veamos más a fondo las reglas de pronunciación, van a ver que hay un doble babchin que le sigue, pues le puede seguir la tiget, ¿ok? Y no se va a pronunciar como doble T, o sea, no, va a cambiar el sonido muy diferente, es otra regla de pronunciación. Así que por el momento tengan en cuenta de que al menos estas tres y la gran mayoría de sea babchin o doble babchin o consonante final, cuando está debajo, si le sigue alguna de las que acabo de decir. Bueno, como les digo, o sea, después vamos a ver la verdad como